Buenos días, estimados oyentes. Aquí estamos con ustedes de nuestro estudio. Buen día, Eric, esta mañana con ustedes. Disculpen un poco, estoy con poca voz esta mañana después de todas las misas de ayer domingo, pero es normal. Estamos con la voz del Papa. Es demasiado interesante, demasiado bueno. Les puedo decir, el Papa está en Papúa Nueva Guinea y ahí en la misa en Port Moresby ayer habló justamente del Evangelio y adaptó también un poco sobre la cercanía, muy interesante cercanía y lejanía de esta isla, Papúa Nueva Guinea, de estos pueblos, parece medio fuera del mundo. Muy interesante. Bien, aquí primero, como siempre, estimados oyentes, puedo leerles para tener su contexto el Evangelio de ayer, que no es muy largo, pero muy profundo. Domingo 23, se vayan ustedes, esto de la Efetá, pero sobre todo el sordo mudo, el sordo y el mudo que no están en comunicación con nadie, con la comunidad. Es un tema demasiado importante para el trabajo de Jesús. La misión de Jesús expresa todo lo que Jesús quiere. Efetá. Leo el Evangelio de ayer con ustedes. En aquel tiempo, Jesús salió de las tierras paganas de Tiro y pasó por Sidón. Dando la vuelta al lago de Galilea, llegó a otra tierra pagana de la Decápolis. Ahí le presentaron un sordo mudo. Le pidieron que le impusiera la mano. Jesús lo apartó de la gente, le metió los dedos en los oídos y con su saliva le tocó la lengua. Enseguida, también levantó los ojos al cielo, suspiró y dijo, Efetá, que quiere decir, ábrete, ábrete. Al instante se le abrieron los oídos y le desapareció el defecto de la lengua, y el hombre comenzó a hablar correctamente. Jesús les mandó que no lo dijeron a nadie, pero cuanto más él insistía, tanto más ellos lo publicaban. Porque la gente estaba fuera de sí. Decían muy asombrados, todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hace hablar a los mudos. Es palabra del Señor. La voz del Papa, Radio El Verbo, aquí lunes por la mañana, con su reflexión sobre los textos de la Santa Lectura del domingo. Ayer en el estadio en Port Moresby habló al pueblo de Papúa Nueva Guinea. Hermanos y hermanas, habla el Papa, misa en Papúa Nueva Guinea, sobre el Evangelio del sordo mudo. Las primeras palabras que nos dirige hoy el Señor son de Isaías de la primera lectura. Sean fuertes, no teman. Isaías 35 de ayer. Sean fuertes, no teman. El profeta Isaías lo dice a todos aquellos que tienen el corazón quebrantado,
y de este modo anima e invita a su pueblo para que, aun en medio de las dificultades, los sufrimientos, que levante la mirada hacia un horizonte de esperanza, este pueblo, a un horizonte de esperanza y de futuro. Les dice que Dios viene a salvar, Dios viene a salvar, que Él vendrá, y en aquel día que pasará, se abrirán los ojos, primero, se abrirán los ojos de los ciegos y se destaparán los oídos de los sordos. Isaías 35. Abrirán los ojos de los ciegos y se destaparán los oídos. Esta profecía, hermanos y hermanas, aquí de Papúa Nueva Guinea, esta profecía se realiza en Jesús. En el relato de Marcos de hoy, particularmente, se ponen en evidencia dos cosas, hermanos, dos cosas. La lejanía del sordomudo y la cercanía de Dios. Qué bonito. Se pone dos cosas en evidencia, la lejanía del sordomudo y la cercanía de Jesús. Primero, la lejanía del sordomudo. Este hombre se encontraba en una zona geográfica que, en el lenguaje actual, nosotros lo llamaríamos periferia total. El territorio de la Decápolis se situaba al otro lado del Jordán y lejos de Jerusalén, que era el centro religioso. Pero ese hombre sordomudo experimentaba además otro tipo de lejanía. Se encontraba lejos de Dios. Estaba lejos de los hombres también, porque no tenía la posibilidad de comunicarse. Era sordo. Por eso no podía escuchar a los demás. Era mudo. A causa de ello, no podía hablar con nadie, sordo y mudo. Este hombre era un marginado del mundo. Estaba aislado. Era un prisionero de su sordera. Prisionero de su sordera y de su mudez. Y por lo tanto, no podía abrirse para comunicarse con los demás. Amados oyentes, Radio El Verbo, la voz del Papa. El Papa en Papúa Nueva Guinea, Port Moresby, ayer en la Santa Misa sobre el Evangelio. La lejanía del sordomudo, la cercanía de Jesús. Fantástico. Ahora bien, sigue el Santo Padre ayer, a nosotros hoy, todo el mundo. Hermanos y hermanas, podemos leer esta condición de la sordomudez también en otro sentido, porque pudiera ocurrirnos también a nosotros que nos encontremos apartados de la comunión y de la amistad con Dios y de la amistad con los hermanos, cuando más que los oídos y la lengua, sea nuestro corazón el que esté obstruido y apagado. Existe una sordera interior, hermanos. Existe un mutismo de corazón que dependen de todo aquello que nos encierra en nosotros mismos, que depende de lo que nos cierra hacia Dios, nos cierra a los demás en el egoísmo nuestro, nos cierra en la indiferencia, en el miedo
a arriesgarse, a involucrarse. El resentimiento, el odio. Y la lista podría continuar, hermanos. Todo esto nos aleja de Dios. Mutismo y sordera. Nos aleja de los hermanos, también de nosotros mismos. Nos aleja de la alegría de vivir. Hermanos y hermanas, ante esta lejanía, Dios responde con lo opuesto, con la cercanía de Jesús. A la lejanía del hombre, Dios responde con lo opuesto, con la cercanía de Jesús. En su Hijo, Dios nos quiere mostrar sobre todo esto, que Él es el Dios cercano, el Dios compasivo, un Dios cercano, un Dios que cuida nuestra vida, que supera toda la distancia, es cerca. Y en el pasaje del Evangelio de hoy, en efecto, vemos cómo Jesús se dirige a ese territorio, a estos territorios, Tiro y Sidón, Decápolis, territorios de la periferia, saliendo de Judea para encontrarse con los paganos todos. Marcos 7. Radio El Verbo con ustedes este lunes, como siempre, la voz del Papa. Está en Nueva Guinea. Ayer la homilía, la reflexión sobre el Evangelio de la liturgia, también en universal en todo el mundo, fue sobre el sordo mudo, sobre la lejanía del sordo mudo, pero la oposición, la cercanía de Jesús. Ahí estamos. Vamos a la tercera unidad de esta profunda adaptación del Evangelio, muy importante también para toda esta situación geográfica de la Decápolis moderna, que es Papua Nueva Guinea, un poco la periferia, dice el Papa, periferia geográfico, donde va Jesús, Tiro y Sidón, Decápolis, periferia como Nueva Guinea. Jesús que se hace cercano contra la lejanía de todo tipo de sordomudez. Leo la palabra del Papa. Con su cercanía, Jesús sana la sordera. Jesús, con su cercanía, sana la mudez del hombre. En efecto, cuando nos sentimos alejados, hermanos, cuando decidimos distanciarnos de Dios o del hombre, distanciarnos de Dios o del hombre, de quienes son diferentes de nosotros, entonces, ¿qué hacemos? Entonces nos encerramos, nos atrincheramos en nosotros mismos y terminamos girando solo en torno a nuestro yo. Nos hacemos sordos, nos hacemos nosotros mismos sordos
a la palabra de Dios y al grito del prójimo. Nos hacemos sordos a nosotros mismos, decidimos de no escuchar y por tanto incapaces de dialogar con Dios, con el prójimo. Sigue el Santo Padre. Y ustedes hermanos, y ustedes hermanas, habla a la gente de Papúa, ustedes hermanos y hermanas ayer, que habitan en esta tierra tan lejana de Papúa, Port Moresby. Tal vez ustedes tienen la impresión también de estar separados del Señor, separados de los hombres. Y, hermanos, esto no es así. No. Ustedes están unidos en el Espíritu Santo, unidos en el Señor Jesús. Y el Señor dice a cada uno de ustedes aquí, en Papúa Nueva Guinea, ábrete, ábrete. Esto es lo más importante, hermanos, abrirse a Dios, abrirse a los hermanos, abrirse al Evangelio, abrirse, hacer del Evangelio la brújula de nuestra vida. Papá, en Nueva Guinea ayer. También, hermanos, aquí de Papúa, a ustedes hoy les dice el Señor, ánimo, ánimo, no temas. Isaías, ánimo, no temas. Pueblo Papú, ánimo, no temas, pueblo Papú. Ábrete, ábrete a la alegría del Evangelio. Ábrete al encuentro con Dios. Ábrete al amor de los hermanos. Que ninguno de ustedes permanezca sordo y mudo. Ninguno permanezca sordo y mudo frente a esta invitación del Señor. En este camino los acompaña el beato Juan, misionero Juan Matsukoni, que entre tantos inconvenientes y hostilidades trajo a Cristo en medio de ustedes en Papúa, para que ninguno quedará sordo frente al alegre mensaje de salvación de Jesús, y a todos se les pudiera soltar la lengua, a todos se puede soltar la lengua para cantar el amor de Dios, que así sea hoy también para ustedes. Después de la reflexión, el Santo Padre ayer, hace mucho ya, son 14 horas creo, ha avanzado a nosotros, Papúa Nueva Guinea, y ven muy lejos del oriente. El Papa continuó con una reflexión, o mejor dicho, una oración. Terminó con una oración a la Virgen María, porque también, como dice al final, por la fiesta de la Natividad, el 8 de septiembre de ayer. Así que el Santo Padre ahora sí aterriza totalmente, habla solo al pueblo de Papúa y dice lo siguiente. Queridos hermanos y hermanas, antes de concluir esta celebración de la Santa Misa, nos dirigimos a la Virgen María, Ella
le encomiendo el camino de la iglesia a ella le encomiendo el camino de la iglesia de Papúa Nueva Guinea y en las Islas Salomón. Que María Auxilio de los cristianos, en papuense, María Helpim, que María Helpim, María Auxilio, les acompañe, les proteja siempre a ustedes, que fortalezca la unión de vuestras familias, que haga hermosos y valientes los sueños de los jóvenes, papú, que sostenga y consuela a los ancianos aquí, que conforte a los enfermos, los que sufran entre ustedes en Papúa Nueva Guinea. Y desde esta tierra tan bendecida, por el Creador, Papúa, quisiera invocar junto a ustedes, por intercesión de María Santísima, quisiera invocar, ¿qué? El don de la paz para todos los pueblos. Paz para todos los pueblos invoca el Santo Padre en Port Moresby ayer. En particular, hermanos, lo pido para esta gran región del mundo entre Asia, Oceanía y Océano Pacífico, Islas Salomón y otros. Paz para las naciones, también para la creación. También paz para la creación. No al armamentismo, ni a la explotación de la casa común, la tierra. Sí, estos son dos no, dos sí. Sí al encuentro entre los pueblos. Sí al encuentro entre las culturas. Sí a la armonía del hombre con las criaturas. Lindo. Que María Helpim, en Papú, que María Helpim, Reina de la Paz, ayúdanos a convertirnos a los designios de Dios, los proyectos de Dios, que son designios de paz y de justicia para la gran familia humana. Designios de paz y justicia, que la Virgen nos abre. En este domingo, que es la fiesta litúrgica de la Natividad de María, el 8 de septiembre, nuestro pensamiento va también al santuario de Lourdes en Francia, que por desgracia ha sido afectado por una grave inundación. Lourdes. Aquí nosotros nos despedimos. Dentro de unos pocos momentos, cuando Eric tiene tiempo de hacer el yupu, ustedes han visto qué hermoso es esta reflexión en cómo el Papa toma el Evangelio de ayer y lo adapta para todo tipo de lejanía, donde Jesús se acerca a nosotros para romper nuestra sordera, nuestra mudez, y hablando de los territorios más lejanos como Papúa Nueva Guinea. Que el Señor nos acompañe también nosotros que estamos comenzando una reunión de distrito aquí del Alto Paraná, aquí. Entonces el Señor nos acompañe con su Espíritu para que en todo momento podamos pasar de cualquier tipo de sordera y mudez a la apertura que dará el Espíritu Santo. Tengan una buena mañana, Eric enseguida les pone un poco de música.